Hay heridas que no se ven, pero arden por dentro. Y muchas veces esas heridas no las causan enemigos, sino personas que llevan tu mismo apellido. ¿Alguna vez sentiste que nadie te veía? ¿Que alguien más recibía el amor, la aprobación, mientras tú solo dabas esfuerzo? Esta es la historia de dos hermanos. Uno fue aceptado, el otro olvidado. Pero más allá de la sangre, esta es la historia de lo que puede pasar cuando el corazón humano se deja dominar por la envidia, el dolor y la decisión de no perdonar. Caín fue el primero, el hijo esperado, el que llegó tras la caída. Cuando nació, Eva dijo: «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». Era la esperanza viva de una humanidad recién desterrada del paraíso. Después vino Abel, sin celebraciones, sin proclamaciones, solo el segundo, y su nombre significaba vapor, soplo, algo que pasa rápido. Ambos crecieron. Caín eligió la tierra, la fuerza, el sudor, el cultivo. Era hombre de campo, de herramientas, de barro en las manos. Abel eligió los campos abiertos, los rebaños, la vida en movimiento. Era pastor, tranquilo, observador, silencioso. Con el tiempo, cada uno ofreció a Dios lo que producía. Caín llevó fruto de la tierra. Abel llevó lo mejor de sus ovejas. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. No era por lo ofrecido, sino por el corazón con que lo ofrecían. Abel entregó lo primero, lo mejor, con gratitud. Caín solo entregó algo, cumplió, sin pasión. La reacción de Caín fue inmediata. No dijo nada, pero su rostro lo dijo todo. Rabia contenida, orgullo herido y, detrás de todo eso, una herida no atendida. ¿Por qué él sí y yo no? Dios, que ve el corazón, se le acercó con ternura. ¿Por qué estás tan enojado? ¿No serás aceptado si haces lo correcto? Pero si no lo haces, el pecado está esperando en la puerta. Te desea, pero tú puedes dominarlo. Era una oportunidad. Dios no lo rechazó, lo estaba advirtiendo, le estaba dando una salida, pero Caín eligió el silencio, y ese silencio sería la antesala del dolor. El campo parecía el mismo, pero en el interior de Caín todo había cambiado. El sol seguía saliendo, los árboles seguían creciendo, pero el corazón de Caín ya no daba fruto, solo espinas. La rabia no se desbordó de inmediato, no gritó, no destruyó, no golpeó, solo guardó silencio. Y ese fue el terreno donde la semilla de la amargura empezó a echar raíces. Abel, sin saberlo, seguía con su vida. Tal vez pensaba en su rebaño, en su relación con Dios, en nuevos pastos, no entendía lo que estaba pasando dentro de su hermano, porque Caín no lo decía. Pero lo miraba diferente, más largo, más frío. Cada gesto de Abel le parecía una provocación, una burla, una amenaza. Porque cuando la herida no se sana, todo el mundo parece estar contra ti. Caín no odiaba a Abel por lo que hacía, lo odiaba por lo que representaba. Un recordatorio constante de lo que él no era, un espejo de su rechazo, una sombra que le recordaba que Dios miró a otro y no a él. Y lo que no se confronta, se transforma. Caín comenzó a planear. Tal vez no lo sabía, tal vez no pensaba que llegaría tan lejos, pero cada pensamiento que no rechazó, cada emoción que no entregó, cada oración que no hizo, lo acercaba un paso más al abismo. Hasta que un día lo dijo en voz baja: «Abel, ven, vamos al campo». Y Abel fue, sin temor, sin sospecha, porque nunca se espera que un hermano sea quien te lastime primero. El campo estaba en silencio, los árboles eran testigos mudos y el cielo parecía contener el aliento. Abel caminaba tranquilo, sus pasos no conocían el temor, porque jamás imaginó que el peligro viniera de su propia sangre. Caín caminaba detrás, su corazón ya no dudaba. La batalla que había perdido no fue con su hermano, fue dentro de sí. No fue una pelea,
No hubo palabras, solo un acto, crudo, frío, final. Caín alzó la mano, y Abel cayó. La tierra, que antes había dado fruto bajo sus pies, ahora se abría para recibir algo que jamás debió tocar, la sangre del inocente. Caín respiró fuerte, miró sus manos, sintió el silencio. Pero no era el silencio de la paz, era el eco del vacío. ¿Qué esperaba? ¿Liberación? ¿Poder? ¿Reconocimiento? Lo único que encontró fue un vacío más profundo que su dolor original, porque matar a quien brilla no apaga la oscuridad dentro de uno. Y entonces Dios habló. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, endurecido, respondió: no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía todo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No fue necesario testigos, no hubo juicio humano. La sangre misma habló, y Dios escuchó. Caín no solo había matado a su hermano, había asesinado la confianza, había cruzado un límite que nunca se debió tocar, y ahora vendría el peso de las consecuencias. Caín bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque ya no podía sostener la de Dios. Había traspasado la línea, y ahora debía escuchar la sentencia. Maldito eres sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano por tu mano. Cuando trabajes el suelo, no te dará más su fuerza. Serás errante y extranjero sobre la tierra. La tierra, que antes le obedecía, ahora se volvería contra él. Lo que antes alimentaba, ahora le cerraría sus frutos. Y lo más doloroso, Caín ya no tendría un lugar. No pertenecería a ninguna parte, vagaría sin dirección, sin raíces, sin hogar. Caín respondió con desesperación: mi castigo es demasiado grande, me echas hoy de tu presencia, y cualquiera que me encuentre me matará. Ya no hablaba con rabia, ahora hablaba con miedo, porque la ausencia de Dios era más insoportable que su corrección. Pero aún ahí, en medio del juicio, Dios no lo abandonó por completo. Nadie te matará. Pondré una señal en ti para que todo el que te vea sepa que perteneces a mí. Y así Caín se fue. Dejó atrás lo que conocía, lo que fue, lo que pudo haber sido. Errante, con vida, pero sin dirección. No por falta de caminos, sino por haber perdido el sentido. A veces, el peor castigo no es morir, sino tener que vivir con lo que hiciste. Caín se alejó. Cargaba con vida, pero no con paz. Llevaba un cuerpo, pero había perdido su alma. Construyó una ciudad, le puso nombre, fundó un linaje, tuvo hijos, nietos, trató de empezar de nuevo, pero había algo que no se podía construir: la paz con su pasado. Podía levantar muros, pero no podía levantar a su hermano. Podía sembrar nuevas tierras, pero la tierra aún recordaba su crimen. Abel no dejó hijos, no fundó una ciudad, pero su memoria quedó sembrada para siempre, porque cuando alguien vive con fe, ni la muerte puede borrar su huella. Los descendientes de Caín multiplicaron el orgullo. Uno de ellos, Lamec, diría un día: si Caín fue vengado 7 veces, yo lo seré 77. Ya no se avergonzaban del pecado, ahora lo celebraban, lo convirtieron en legado. Mientras tanto, Adán y Eva lloraron a Abel, y un día Eva tuvo otro hijo. Lo llamó Set, que significa reemplazo, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set tuvo un hijo, y su hijo otro, y así generación tras generación, hasta que nació uno llamado Noé, y, siglos más tarde, otro llamado Jesús. Porque, aunque la historia comenzó con sangre derramada injustamente, algún día terminaría con sangre derramada voluntariamente. La herida de Abel clamó desde la tierra, pero la sangre de Cristo
hablaría desde la cruz. Una hablaría justicia, la otra perdón. Tal vez no mataste a nadie, pero ¿cuántas veces lastimaste con tus palabras, con tu silencio o con tu orgullo? Como Caín, muchos de nosotros vivimos con rabia contenida, con envidia callada, con heridas que no sanamos y hábitos que nos están destruyendo por dentro. Quizás no te alejaste de Dios en un solo día, solo fuiste dejando de hablarle, y ahora vives, respiras, trabajas, pero en el fondo te sientes vacío, y aún así, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? No para juzgarte, sino porque quiere encontrarte y restaurarte. La sangre de Abel clamó por justicia, pero la sangre de Cristo clama por ti. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela con tus amigos, con tu familia, con alguien que necesite escucharla. Dale like, suscríbete, porque cada semana la Biblia cobrará vida como nunca antes.